si Donald Trump sigue con esta política y el mundo le sigue haciendo la guerra, un golpe como el actual ya te implica que el mercado va a caer por lo menos 25%. Colapsa el mercado global y con eso se ve arrastrado el mercado local. ¿Querés saber qué va a pasar? Quédate en este video que lo vamos a discutir. Bueno, Manuel, buen día, si se puede decir buen día. Los últimos 5 días hábiles financieros fueron una catástrofe. Justo cuando estábamos empezando a Argentina... Cuando empezamos a levantar, viste, no nos quieren dejar ser, no nos quieren dejar ver campeones. Sí. Parecido a lo que pasó en el 2001 también. Argentina estaba ahí arreglando una cuestión financiera. Choca las Torres Gemelas y se vino todo el... Sí. Veremos si esta vez es distinto. Lo que está pasando ahora es una guerra arancelaria, una guerra comercial. Estamos en el punto más alto, en el cenit de esta guerra, que es entre Estados Unidos y el mundo. Ya me habías comentado vos que en el 2018 Estados Unidos hizo algo parecido con China, pero ahora impuso aranceles a la Unión Europea, que hoy mismo contestó, puso un 20 o 25% de aranceles a los productos americanos. A China, a Japón, a Brasil, a Argentina. Estados Unidos le puso aranceles a todo el mundo, de forma unilateral, con muy poca negociación. Al principio negoció un poco con Canadá, con México, pero eso se quedó en nada. Sí. El S&P 500 bajó un 20% desde su punto más alto. El S&P 500 acaba de perforar los 5.000. Claro, y el ETF bajó de los $500. Debe estar, abajo el Nasdaq bajó, el mercado europeo, el mercado de Japón, que es el Nikkei, y por supuesto que nuestro mercado, que es pequeño, el mercado argentino, el Merval, y susceptible a estas crisis externas por ser un activo de riesgo, también bajó mucho, y además estaba en un punto máximo también. Hay que decirlo. ¿Por qué se está pasando esto? Bueno, básicamente, obviamente que los aranceles, que vos lo comentabas hoy, el mercado al principio cuando gana Trump sigue subiendo, llega a los 6.000, el S&P supera los 6.000. Finalmente cuando sume Trump empieza a caer, es decir, empieza a descontar que lo que decía Trump iba a ser cierto. Empezó con Canadá, con México. El mercado lo descontó, dijo, bueno, es probable que meta aranceles, lo utilice más una herramienta de política para poder negociar, porque de hecho eso fue lo que hizo al principio, es decir, con México terminó arreglando, con Canadá, bueno, estuvieron ahí a las vueltas, y el mercado empezó a descontar eso, viene cayendo desde que asumió Trump, viene cayendo, y finalmente yo creo que el golpe que da Trump es tan fuerte que el mercado no lo tenía en cuenta. Realmente es una decisión fuerte. Los aranceles que le pone a China, China responde y le pone los mismos aranceles recíprocos. Después Estados Unidos le pone más aranceles y China pone más, y ahora Estados Unidos pone más. Sí. Esta guerra comercial genera mucha imprevisibilidad. No solo encarece el comercio internacional, sino que además, por ejemplo, alguien que tiene su negocio en Vietnam, digamos Nike. Nike no va a mudar de la noche a la mañana toda su producción de indumentaria a Estados Unidos por el tema de los aranceles. Primero porque capaz que en 2028 los republicanos pierden la reelección, ganan los demócratas, quitan los aranceles. Y vos con tu empresa mudaste tu modelo de negocio a Estados Unidos, que es más caro producir, es mucho más caro, y hiciste toda esa inversión enorme y ahora quitaron los aranceles, que vas a volver a Vietnam. O sea, esto de los aranceles no... Si bien las empresas más grandes pueden mover su modelo de negocio y adecuarse a toda la guerra comercial, entonces no van a desaparecer, pero no lo van a hacer de la noche a la mañana, y tampoco lo van a hacer si no hay una seguridad jurídica y comercial de que se va a mantener esto. Una cosa es el OPEX, es decir, la operación, que a vos se te dificulte operar porque te ponen aranceles, y otra cosa es el CAPEX, es decir, empezar a invertir en instalaciones, trasladar toda la fábrica a Estados Unidos para que dentro de 2, 3 años, 4, te vuelva a toda la normalidad y te vuelva a convenir producir en Vietnam. O sea, no, son decisiones mucho más fuertes que mueven mucho más capitales, generalmente se necesita endeudarse para hacer eso. Entonces, no es que Estados Unidos va a empezar a producir mañana porque Trump haya puesto aranceles. Lo que sucede es que se rompe el comercio internacional. ¿Por qué? Porque es difícil convalidar subas tan grandes en los precios. Es decir, los importadores pueden aflojar un poco los márgenes, los vendedores también, los que exportan. Se puede trasladar un poco al consumidor estadounidense un poco de esta suba. Se va a trasladar a precios, sin duda. Se va a trasladar a precios. Sí. Eso no implica que sea una economía inflacionaria, sino que se vuelve una economía más cara. Claro. Que se contradice un poco con el petróleo que está más barato, pero sí que te pone una economía más cara. Y eso rompe negocios. Es decir, no es que se empieza a producir mañana y estamos
Estados Unidos termina haciendo todo producción local. No, eso rompe comercio y por eso están cayendo todas las bolsas a nivel mundial. Una opinión interesante para mí, que hay que tenerla en cuenta, es la de Elon Musk, que está dentro del gobierno de Donald Trump. Al principio estaba muy apegado a Donald Trump, ahora parece que están distanciados. Hay un funcionario que es el ministro... Lunik, que es el ministro de Comercio de Donald Trump, sí, que está en guerra con Elon Musk. Elon Musk dijo en un podcast: yo tengo mi producción de Tesla también creo que la tiene en China, la tiene en otro país, en un país asiático. No la puedo trasladar a Estados Unidos de la noche para la mañana. Me puede demorar 10 años en hacer eso. Sí. Y lo dijo él, que él apoya a Donald Trump. Apoyó y apoya todavía. Así que sigue siendo los aranceles para mí una herramienta de negociación política que necesariamente van a tener que aflojar en algún punto alguna de las dos partes o acordar, porque ninguno quiere verse como el perdedor en esto, por supuesto. Sí. Ninguno quiere verse en los diarios como Donald Trump cede ante China o al revés, Xi Jinping cede ante una cuestión de orgullo. Ya lo hiciste, no lo podés echarte atrás porque también perdés mucho terreno político una vez que te echas atrás. Creo que lo que estuvo pasando esta semana con Elon Musk es que terminó ganando la idea de atacar a China y tratar de equilibrar el comercio con aranceles, que no sé si realmente ese es el objetivo, y no buscar la reducción del gasto estatal. Claro. Vos me mostrabas hace muy poco que Estados Unidos tiene un déficit comercial desde hace 60 años. Sí, del 70 por lo menos, cuando finaliza el acuerdo de Bretton Woods. Ajá. Eso era un sistema financiero, monetario, en donde el dólar estaba respaldado por oro. $35 era igual a una onza de oro. Eso se rompe en el 70. Hay una famosa... ¿quién era el presidente en esa época? Estaba Richard Nixon. Que dice se termina la conversión. Y justamente ahí el dólar pasa a ser referencia mundial para el comercio internacional. Ya lo era de antes, pero deja de estar respaldado por el oro. Lo que respalda al comercio es el dólar, es decir, la emisión de un papelito. En ese momento, claro, obviamente, para poder mantener y respaldar al comercio, la única forma que había era emitiendo, y eso coincide también, lógicamente, con el déficit comercial de Estados Unidos en los últimos 50 años. Se debe a una cuestión de impresión de billetes. Claro, o sea, Donald Trump quiere atacar el déficit fiscal de Estados Unidos. Y lo primero que decidió atacar... quiere hacer eso. Y lo primero que decidió atacar es el déficit comercial, bien, seguido de lo que gasta Estados Unidos en pagar intereses de deuda. Como que quiere atacar ambos usando la misma herramienta. Por algo que vos me comentabas de que la Reserva Federal de Estados Unidos, que sería como la banca central, tiene una cláusula. ¿Cómo es esa cláusula? Sí, esto lo habíamos comentado un poco en el informe mensual, que una de las estrategias de Trump podría ser impulsar a la Fed a bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal enorme. Y ese déficit obviamente tiene un costo de refinanciar. Creo que son 9 trillones que tiene que refinanciar este año. Con lo cual, si vos tenés una tasa elevada, para Estados Unidos un 4,5% es desastroso a 10 años. Ahora está en 4,30, no está en 4,50, pero es desastroso. Obviamente no está bueno porque esos intereses vos los vas capitalizando y se te hace cada vez más grande. Entonces, para poder reducir el déficit, igual que pasa en Argentina, que hubo que reducir el déficit, pasa que Estados Unidos tiene una moneda de referencia mundial y pudo jugar con eso durante mucho tiempo. Claro. Otro país no lo puede hacer. Entonces, lo que buscaba Trump, en teoría, era bajar la tasa de interés. ¿Cómo lo haces? Obligando a la Fed a bajarla. ¿Cómo haces para que la Fed logre eso? Bueno, en principio la Fed tiene un mandato que es controlar la estabilidad de precios. Pero también tiene otro mandato que es mantener la estabilidad del empleo y también maximizar la producción. Eso no lo lográs con una tasa de interés alta. Entonces, uno de los mandatos de la Fed no lo estarías cumpliendo si vos mantenés la tasa de interés alta, pero hasta ahora la Fed prácticamente fue un organismo que se preocupó por la estabilidad de precios. Priorizó, claro, la estabilidad de precios, que capaz es más importante incluso a largo plazo que... Pasa que en realidad, si vos vas a un petróleo por debajo de los 60, que estuvo perforando hace un rato, perforó los 60, y tenés un mercado a la baja, una disminución en el comercio internacional, yo creo que va más a una economía deflacionaria que a una economía con alza en precios. Sí. Obviamente que en principio, por cómo medimos nosotros la pérdida de valor de una moneda, con el promedio del incremento generalizado de los precios, es decir, el famoso IPC en Argentina. Es un promedio de aumento de los precios que es el efecto de haber tenido una moneda que perdió valor.
pero no quiere decir que si una economía se vuelve más cara es que la moneda está perdiendo valor. Se vuelve más cara porque se rompieron todas las cadenas de valor internacionales, es decir, Claro. la forma del comercio internacional. O sea, Donald Trump no está loco, digamos. Está haciendo todo esto por algo. Ataca al déficit comercial y ataca a la Reserva Federal. Que hago un paréntesis acá. ¿Por qué no directamente baja la tasa de interés? ¿Por qué no él pide que se baje la tasa? Porque no puede. El presidente de la Reserva Federal se llama Jerome Powell. Está en discordia con Donald Trump. No tienen la misma Claro. opinión económica. Él no puede removerlo al presidente porque es muy independiente la Reserva Federal del gobierno federal. Valga la redundancia. Entonces, al forzar esta recesión con esta guerra comercial internacional, hace que baje el déficit comercial, o bajaría, y fuerza al presidente de la Reserva Federal a tomar una decisión. O se profundiza la recesión con una tasa de Tal interés cual. alta, o Exacto. bajo la tasa de interés, hago que sea más fácil tomar crédito para la familia, para el individuo, para las empresas, Ujú. lo que ayudaría a que se industrialice un poco más el país, de paso. Sí. Bajo el nivel de endeudamiento de Estados Unidos y, de paso, bueno, ayuda a la economía. Pero bueno, podría aumentar la inflación en Estados Unidos, podría aumentar la inflación del dólar. ¿Eso sería positivo para nosotros, que el dólar pierda valor a nivel internacional? Para Argentina, digo. Si el dólar pierde valor internacional, bueno, en principio nos beneficiaría por el lado del costo interno. Claro, y se licuaría un poco la deuda en dólares de Argentina también. Se podría licuar, se volvería más fuerte el peso, pero fíjate que cuando tuvimos un peso más fuerte también se nos complicó un poco el panorama, porque Claro. lógicamente todos los que tienen ingresos en dólares, pero se endeudan en pesos, se les empieza a complicar un poco el balance. Claro, porque en la década del 90, por ejemplo, con Bill Clinton, Estados Unidos tuvo superávit fiscal. El dólar se encareció, ¿te acordás? Durante los 90. Sí. Y nosotros justo estábamos con un patrón dólar, digamos, y se encareció mucho el país en esa época. Así que yo lo pienso por ese lado, capaz. Yo no creo que nos beneficie una pérdida de valor fuerte del dólar. De hecho, también Claro. te afecta todo lo que es el tema energético. Por la inestabilidad que genera también la pérdida de valor del dólar a nivel mundial. Tal cual. O sea, Sí, el sí, sí. mercado argentino es muy riesgoso, así que... Yo me parece que es importante ver si, porque cada historia es un mundo particular, pero bueno, uno podría aprender de lo que pasó en la historia, porque si no, no estudiaríamos historia. Antecedentes caso de estás esto. pensando? Antecedentes ¿Crisis de del esto. 29? No, más cerca. Después vamos a la crisis del 29. Año 2018, Trump ya plantea una guerra comercial con China, donde fue una guerra más puntualizada, más dirigida a China, no tan fuerte como la de ahora, en donde empezó así también. Trump puso una tarifa, China respondió, hasta que finalmente en el año 2019, final de 2019, se llegó a un acuerdo, Ajá, que es como debería terminar esto, natural. creemos. Se llegó a un acuerdo, pasa que justo irrumpe la pandemia. Y ahí, bueno, todo lo que se había acordado, había unas ciertas fases que había que cumplir, Pierde, China además, tenía que comprar, Donald Trump pierde la reelección. Donald Trump pierde la reelección, entonces ahí se termina rompiendo todo, pero fue una guerra comercial, pasa que no escaló tanto como la de ahora porque no fue tan fuerte como la que plantea Donald Trump ahora. Entonces yo creo que la forma de negociar de Trump es esa. Y busca un poco negociar con eso. Pero creo que esta vuelta busca romper más. Busca romper directamente el comercio internacional. Que eso nos lleva... Muchos hablaban de la crisis del 70. La crisis del 70 fue al contrario. Hubo un aumento del precio del petróleo. Sí, sí, sí. Creo que se parece un poco más a la crisis del 30, del 29. Donde... las condiciones eran bastante parecidas a las de ahora. Teníamos un mercado hiper valorado. Me estás metiendo miedo, porque esa fue la crisis más grande de la historia. Sí, cae un 80% el mercado, pero Ajá. no quiere decir que se parezca a eso, se ha aprendido un poco. ¿Qué sucede? El panorama es parecido. Tenemos un mercado muy alto. Nosotros sabíamos que el mercado de ahora estaba muy alto, pasa que nunca sabemos dónde va a estallar. El mercado actual, nosotros en el 2022 creíamos que el catalizador iba a ser Japón, con el fin de su teoría, de su tasas negativas, políticas sí. de facilidad, el quantitative easy. Eso iba a romper la liquidez internacional y iba a decantar lógicamente en una crisis global. Finalmente no pasó porque creo que se asustaron un poco. La Fed también iba a recortar su balance, se asustó y favoreció las overnight, hizo todas esas políticas para dar liquidez al sector bancario.
Eso justamente fue lo que llevó a la quiebra del banco del Silicon Valley. Ajá, sí. Fíjense que desaceleraron un poquito con su política de emisión y de facilidades en la tasa de interés japonesa. Pum, quebró un se, banco. se quebraron varios bancos. Casi hizo tambalear todo el sistema. Bueno, acomodaron rápidamente. Finalmente el catalizador fue Trump, con una política arancelaria. Algo parecido a lo que sucedió en el 30, en el 29. Tenía un mercado muy sobrevalorado y surgen dos republicanos, Smoot y Hawley, que primero quisieron poner aranceles. En su idea eran dos republicanos del norte que quisieron captar votos del sur. Ajá. Y quisieron imponer aranceles a productos agrícolas. A productos agrícolas. ¿Qué pasa? Los industriales, que eran los amigos, le empezaron a decir, no, ponérmelo a mí también, porque claro, si va a beneficiar. Entonces terminaron aprobando una ley que la aprobó el Senado en ese momento. El Senado, ahora vamos a ver un poco por qué Trump puede hacer esto. En ese momento el Senado aprueba la ley, el Congreso, perdón, lo termina aprobando, lo termina convalidando Hoover, que era el presidente en ese momento, y ahí estalla la crisis porque rompe el 30% del mercado internacional, es decir, de todo el mercado que viene en ese momento lo rompe y ahí estalla la crisis generalizada. Es decir, el catalizador fueron esos dos senadores que ponen aranceles de manera generalizada. Creo que lo habían llevado a un 30%, es decir, lo de ahora es mucho más fuerte que lo de esa época. No quiero decir grave, sino que decir fuerte, como decir, pusieron una alícuota mucho más alta. ¿Qué pasa? A partir de ahí pierden las elecciones los republicanos. Sí. Pasa Hoover, pasa en el 32 pierde la reelección Roosevelt. y viene Franklin Roosevelt. Roosevelt. Sí. Ahí Roosevelt se termina aprobando una ley donde le da más discrecionalidad al Poder Ejecutivo para poder discutir tarifas bilaterales con los distintos países. Y ahí comienza el crecimiento, es decir, el mercado estuvo estancado hasta que se aprobó esa ley. Demoró una década en subir el mercado, igualmente lo perdió. Demoró una década. Entonces, eso que llevó 10 años en hacerlo, yo creo que Trump lo quiere hacer en su gestión, mandato, 4 claro. años, yo creo que lo hará en 2 años. Para tener por lo menos 2 años buenos y decir, bueno, Claro, me fui. recordemos que el año que viene Estados Unidos tiene elecciones legislativas como nosotros, renueva la totalidad de la Cámara de Diputados, ellos le dicen la Cámara de Representantes, y un cuarto del Senado. Son 100 senadores, 2 por estado, renuevan 25. Bien. Y en el 2028 Donald Trump no puede ir por la reelección, porque ya este es su segundo mandato, son 2 mandatos totales que puede gobernar. Podría ir el vicepresidente a No puede dejar, a la aunque aunque dejes mandato de por medio en Estados Claro, Unidos de exactamente, no 2 se puede. y Es se distinto que acaba. Argentina. Bien. Comentábamos que el 29 demoró una década el mercado para volver a esos valores. Sí. ¿Vos ves esta oportunidad vos ves este contexto como una oportunidad de compra de mediano a largo plazo? Hablo del S&P 500 y del Nasdaq. Yo creo que hablar de 10 años hoy en día es mucho. Sí. Estamos en otro contexto, otra tecnología, otra economía. Antes no, en el 30 ¿qué había? Barcos, no Sí, teníamos poco a los poco. aviones. Había aviones. Había aviones ya. muy pocos, pero los aviones estallan en el 50. Sí, todo lo que sí, es el más que internacional, sí. ¿Cómo hablaban entre Europa y Estados Unidos? Con ¿Qué se telégrafo. mandaban? Telégrafo. Telégrafo. Bueno, o sea, es otra economía. Hoy está todo mucho más acelerado, por lo tanto, todo mucho más financiero. Fíjense que lo financiero siempre tiene mucho más volatilidad, hay mercados mucho más conectados, que te pegan más rápido, obviamente. Fíjense que hoy las criptomonedas se mueven mucho más rápido porque lógicamente desde un celular cualquier persona puede operarlas. Entonces eso hace que lo financiero siempre sea mucho más rápido. Así que no veo que esto dure 10 años. Creo que Trump, si tiene una estrategia y no sé si le saldrá bien o no, pero si tiene una estrategia y no está tirando los dados a ver qué pasa, creo que lo va a tratar de hacer. Todo lo que sucedió en la crisis del 30 lo va a tratar de hacer en 2 años sin que haya una caída del mercado del 80%, como sucedió en aquel momento, con mucho sentimiento de agonía, pánico. ¿no? De pánico. Actualmente el mercado sigue bajando. Sí. Hoy, digamos, hoy es miércoles. Puede seguir bajando. Es más, yo creo que va a seguir ¿lo hemos bajando. hablado detrás de cámara Sí, o no? sí, Que sí, no, lo perforó hablamos. los 5000. Yo hice un vivo hace una semana o 2 en el que hablaba de eso antes de que Donald Trump ponga los aranceles y dije, bueno, para mí va a bajar el mercado un poco, me quedé corto con él un poco. Yo te traía a colación la pregunta de si es una oportunidad de compra, yo tengo el dato acá. La última vez que el S&P 500 Bien. bajó más de 10% en 2 o 3 días fue en la crisis del 87 con Ronald Reagan, la crisis del 2008, subprime, transición de George Bush a Barack Obama, la crisis de la pandemia y esta vez.
En los primeros 3 casos, en los siguientes 5 años, el S&P 500 subió un 100% en dólares. En esos 5 años, no de forma anual. Sería un 20% anual en dólares más o menos. Bien. Es un lindo número, un 20% anual. Hay que tener en cuenta también que venimos de un mercado en un máximo muy alto. Pero también era el caso en el 87, en el 2008, en el 2020 no tanto capaz. Vos decís que de acá a 5 años se podría dar comprando mes a mes, capaz un poco de S&P 500. Dos cuestiones. Primero, vamos a plantear cuál es el contexto del sistema político monetario y después hasta dónde puede caer el mercado. Del 70, no sé si lo hablamos detrás de cámara o ya lo hablamos al público. No, de un poquito de petróleo que cayó. Del 70 para acá, en el 70 se termina con el acuerdo del patrón oro. El patrón oro. El dólar deja de estar respaldado con onza de $75 igual a una onza de oro. Eso se termina con Nixon en la televisión saliendo a hablar que el dólar dejaba de ser convertible y ahí pasa el dólar a ser... Eso lo vamos a ver en pantalla acá, una imagen del déficit comercial. Bueno, eso genera lógicamente que el dólar se respalde por sí mismo, es decir, lo que respalde el comercio internacional sea el dólar, que no es un activo el dólar es una unidad de cuenta, no es un activo, sirve para hacer transacciones en principio. Y la forma de poder respaldar eso es con emisión de dinero, o sea, emitiendo dinero. Y obviamente eso le generó déficit comercial a Estados Unidos porque para poder sostener el comercio internacional tuvo que emitir muchísima cantidad de dinero. Desde ese momento, cada vez que se salió una crisis fue emitiendo dinero. En 2008 puntualmente y la crisis del COVID se emitió muchísimo. Por eso el mercado también subió muchísimo porque había dólares de sobra. Obviamente no tenían el problema de inflación que tenía Argentina porque es una moneda utilizada internacionalmente. En ese momento se salió de esa manera, emitiendo. Hay que ver si ahora dejan que la economía se acomode y empiece a crecer por su cuenta o realmente la Fed va a empezar a imprimir billetes. Que demore 10 años esa recuperación, como lo dije anteriormente, no creo. Ajá. No creo, a pesar de que tenemos un mercado bastante alto, si lo miras en el 2019 hasta la actualidad subió muchísimo. No creo que demore 10 años en recuperarse. Ahora, ¿hasta dónde puede caer el mercado? Mira, una caída del 10-20% del mercado puede ser un acomodo de precios, una corrección. Bueno, el mercado está dudando, qué sé yo. Un golpe como el actual ya te implica que el mercado va a caer por lo menos 25%. Si Donald Trump sigue con esta política y el mundo le sigue haciendo la guerra, es decir, en realidad la guerra la plantea Trump, pero el mundo le responde, yo creo que mínimo tiene que caer un 25% porque es cuando es la clásica recesión, cuando tenés un golpe importante en la economía. Es decir, ya no es financiero el problema, ya estás afectando a la economía real. Y una caída del mercado de más del 25% ya empieza a afectar a los balances de la empresa también. Ya arrastra la cotización de los activos reales y empezás a tener un problema. Es decir, estás destruyendo el comercio internacional. Estamos muy cerca de ese 25% negativo. Estamos ahí nomás. Sí, y eso hace que el mercado pueda caer entre un 25 hasta un 50%. No quiere decir vaya a suceder, sino que es lo que ha pasado en la historia. Claro. ¿Por qué? Porque yo no veo que Trump vaya a dar marcha atrás en esto y no creo que el mundo dé marcha atrás tan pronto. Obviamente, o sea, hasta que no termine esta imprevisibilidad de corto plazo y esta locura comercial, el mercado va a seguir bajando. Yo creo que sí, porque como pasó en el antecedente del 2018, se pelearon entre Trump y China hasta que finalmente llegaron a un acuerdo y eso eventualmente va a suceder porque va a haber, siempre hay un precio del cual nos tenemos que poner de acuerdo. Che, bueno, sí, atacaban que políticamente, me hice el duro, pero bueno, vamos a llegar a un acuerdo, capaz que lo vamos haciendo un poco disimulado, claro, para no perder el honor, pero sí, en el momento llega un precio que vos decís, bueno, vamos a acordar. Yo creo que todo eso va a ser durante todo el año 2025 por la forma en que lo hizo Trump, sí, por la fuerza con la que lo hizo. Tiene que negociar con Vietnam, con China, con Canadá, con México, la Unión Europea, que no se va el Mercosur. No va a ser todo este escándalo para en 2 meses, para mí, acobardarse, por decirlo así, decir, oh, bueno, che, la verdad que me asusté, fui demasiado. Creo que no, que lo va a extender, no le importa romper el mercado, que el mercado caiga a unos 10 billones, no le interesa. ¿Hasta dónde puede llegar China? Bueno, China es un país muy fuerte, demanda mucho. En el informe mensual hablamos de cómo nosotros creemos que se financió todo el crecimiento mundial últimamente. China con salarios reprimidos, vendiendo productos baratos,
Japón aportando una tasa de interés barata, con dinero barato, y Estados Unidos aportando innovación. Ese triángulo generó mucha demanda también en China, que China también tenía muchos demanda por inventario, ya tiene excesivos inventarios en productos agrícolas que ya no necesita seguir demandando, pero sí China tiene mucha fragilidad en lo que es el sistema monetario, porque a pesar de que tiene muchos títulos de la Reserva Federal, China se mantiene la estabilidad cambiaria a través de Hong Kong. Y si eso se rompe, China se vería muy perjudicada. Es decir, a través de Hong Kong se hacen no tanto cuestiones comerciales, sino más que nada cuestiones financieras que se mantienen porque a Hong Kong le entran dólares. El día que le dejen entrar dólares a Hong Kong, yo no sé si el yuan puede mantener la estabilidad. Estuvo bajando de precio el yuan, pero claro, la conclusión es esa, digamos. Lo que estábamos hablando de que el mercado tiene margen para bajar todavía y que si baja más, el daño es mayor. Es como claro, por eso creo que Trump no es que está en una posición hiper favorable para negociar. Sí, la popularidad no le va a durar para siempre. Tiene un modelo democrático donde... En China Xi Jinping puede gobernar lo que él quiera. De hecho, Xi Jinping ya rompió una regla tradicional que es que se postuló un tercer mandato para presidente. Pasemos un poco a lo que es el mercado local. Anoche se confirmó que se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se va a votar estos días. Se confirmaron que van a ser 20.000 millones de dólares. No se confirmó todavía si efectivamente nos van a dar ese 40% de manera inicial, serían 8.000 millones de dólares. Y además también está por verse si el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID, también reforzarían este préstamo por otro lado. El mercado argentino, el Merval en dólares bajó un 25% desde el máximo que tocó en noviembre y diciembre del año pasado, golpeado por algunas anécdotas como el caso Libra, que lo hizo bajar un poco, no mucho, un poco, golpeado por la caída de las reservas, la caída de los commodities internacionales que exporta Argentina, principalmente la soja, el trigo, golpeado por esta crisis internacional, esta guerra comercial. Hoy Argentina sigue cara, sus acciones. ¿Qué opinas vos de eso? Bueno, primero que, de acuerdo con el FMI, me parece que no va a hacer subir el mercado. Ninguna noticia con el FMI hizo subir el mercado. Creo que si nos paramos antes de la guerra comercial de Trump, planteada por Trump, si vos me preguntabas, te decía, bueno, ¿qué pasó con Argentina, con el Merval? Lo hemos hablado un poco en diciembre, en el informe que hicimos en el encuentro con los clientes, que nosotros veíamos un Merval que no podía crecer más porque estaban las mismas empresas que del 70 para acá, incluso menos, y la única forma de crecer era que las empresas se dejen de financiar emitiendo deuda y empiecen a emitir capital, ¿no? Que las empresas expandan su capital y que se empiecen a incorporar nuevas empresas. No podemos tener un mercado pensando que tenemos 20 empresas en el panel líder. Es decir, un mercado así llega a un límite en algún momento. El apalancamiento argentino con el aumento encima de la demanda de pesos llega a un límite. Es decir, ya hasta acá no puedo crecer más, hasta acá llegué. Claro. Entonces, bueno, obviamente, si no puedo ir para arriba, empieza a haber algún rebote, tal vez empieza a lateralizar, empieza a tener un movimiento secular, que fue lo que tuvo Argentina del 70 para acá, un movimiento circular del Merval, porque el Merval sigue siendo el mismo prácticamente. Tiene que haber rendimientos positivos durante muchos años de todas las empresas, que eso se capitalice, no se financie todo con deuda con acreedores, digo. Con obligaciones negociables. Con obligaciones negociables en ese sentido, y que empiecen a incorporar, es decir, empresas empiecen a confiar en el mercado financiero y se inserten en el mercado financiero. Hasta que uno haga eso, superar los $2.000 era una cuestión de apalancamiento, esperando que haya un crecimiento grande en los rendimientos, en los balances de las empresas. Y si apostamos a una salida anticipada del cepo mediante el FMI y un buen resultado del oficialismo en las elecciones de medio término, bien, ahí podría subir un poco el Merval para vos. No creo que marque nuevos máximos. Ajá. Coincido en eso. No creo que haga nuevos máximos. Digo, para hacer nuevos máximos tiene que cambiar la estructura económica del país. Que es lo que se esperaba que pueda llegar a ocurrir. Que pueda llegar a ocurrir, claro, totalmente. Lo que sí te digo es que, bueno, China, todo esto que plantea Trump realmente no es muy bueno para el mercado, y obviamente el mercado empezó también a caer por eso. ¿Por qué? Porque China, bueno, sabemos que demanda muchos productos primarios, que nosotros eso realmente nos mantiene altos los precios, a pesar de que, bueno, últimamente la soja recortó a la mitad el precio prácticamente. Sí. Si bien nosotros ya no mantenemos tanto comercio con China, le vendemos mucho a Asia, pero no es China uno de los principales.
Estamos conversando bastante con la India también Con la últimamente. India. Y la venta de petróleo y gas a la región está ayudando bastante. Pero bueno, ahora justamente El Trump petróleo pone un está- arancel está bajando. global a todo el mundo Mm. y afecta a nuestros principales compradores y encima nos hace bajar el petróleo, con lo cual el panorama para Argentina es menos positivo de lo que se esperaba hasta hace un mes. Pero, ¿cuál es la ventaja de Argentina? La ventaja de Argentina es que por ahora el gobierno supo mantener el superávit fiscal. Eso no es menor, eso es un punto de inflexión con respecto a todas otras situaciones que hemos tenido. Es decir, eso hace que la comparación histórica sea un poco, no te digo deficiente, pero son puntos a tener en cuenta. Y creo que lo fundamental para que una economía salga y cambie estructuralmente, sea en un contexto de crisis o no, se tienen que dar dos cuestiones. Primero, que el gobierno haga las cosas bien. Equilibre las cuentas públicas. Tal cual, que no es dato no menor, porque por más que un gobierno quiera hacer las cosas bien o no, están presionados, o sea, están presionando, che, devaluame, che, acá hay presión, hay que estar en los zapatos, entonces no es fácil hacer las cosas bien por más que uno quiera. O sea, independientemente si este gobierno quiere hacer las cosas bien o no, ya de por sí es difícil hacer las cosas bien, tenés presiones por todos lados. Y por otro lado también es fundamental que el mercado y la sociedad sepa discernir cuando un gobierno está haciendo las cosas bien y las cosas salen mal por cuestiones exógenas al gobierno, como es la guerra comercial, ¿no? Es decir, eso es fundamental identificarlo, es decir, porque si vos tenés una caída y sigue haciendo las cosas bien, no hay que echar la culpa de todos los males a un gobierno en particular. En este caso le tocó al gobierno de Milei asumir la guerra comercial planteada por Trump. Pero sabéis discernir cuando el gobierno está haciendo las cosas bien, pero el contexto internacional no ayuda. Es decir, Argentina dispone, pero el contexto internacional no ayuda. Claro. Que cuando el gobierno está haciendo todo mal, pero bueno, tuviste suerte que tuviste los precios de los commodities altos y con eso pudiste disfrazar cualquier Como pasó desbalance anteriormente. que tenías. Ahora estamos en abril, las elecciones legislativas son en octubre, faltan 6 meses, en el medio va a estar la finalización de este acuerdo con el Fondo Monetario Bien. Internacional y varias elecciones provinciales que van a ser un indicio de ese resultado en octubre. Dimos un panorama, nos sentimos obligados por este contexto, a hacer un video, a hablar, a dar nuestra opinión, abierto a todos. El próximo lunes Ramiro va a dar un vivo en este mismo canal de YouTube, abierto a todos los que invierten o no, aquel que se quiere sumar a nuestro servicio de asesoría. Va a aprender algunos conceptos básicos con Ramiro y también va a ver cómo trabajamos. Así que lunes 14 a las 8 de la noche, no falten.